Juan Manuel Ruiz en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Nos detenemos a esta hora en un tema que se relaciona con las relaciones internacionales de Colombia. Concretamente, relaciones entre Colombia y Nicaragua, porque se ha conocido que la audiencia pública sobre el fondo de estos litigios marítimos entre Colombia y Nicaragua va a comenzar el próximo 20 de septiembre. Según el anuncio que ha hecho la Corte Internacional de Justicia. Debemos recordar que hace varios años Nicaragua recurrió a la Corte al afirmar que Colombia violaba sus derechos en vastas extensiones marítimas nicaragüenses y de esta manera se estableció una vez más una nueva etapa de la convulsionada relación entre estos dos países. Para ayudarnos a entender lo que significa esta audiencia pública, hemos acudido al exministro de Relaciones Exteriores y actual decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, el doctor Julio Londoño Paredes. Ex canciller, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, me parece saludarlo. ¿Qué debemos esperar, qué se debe esperar en consecuencia de esta audiencia convocada para el 20 de septiembre y cuál es su importancia en el marco de este litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua? Bueno, como usted sabe, ya hubo un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, dos pronunciamientos, uno en el año 2007 y otro en el año 2012. En esos dos pronunciamientos, la Corte Internacional de Justicia rechazó la pretensión fundamental que tenía en Nicaragua, que era la propiedad del archipiélago de San Andrés y de los 7 cayos que hacen parte del mismo. Eso fue rechazado por la Corte en dos oportunidades. El gobierno de Nicaragua hizo también una solicitud a la Corte en el sentido de que la delimitación marítima que se había establecido en el año 2012 fuera y que le fue rechazada en ese momento, se la reivindicara nuevamente con una serie de argumentos. Entonces, en este momento hay pendientes dos fallos de la Corte, uno relativo al cumplimiento del fallo de 2012 y otro sobre la plataforma continental extendida. En ese momento, en ese caso, el agente de Colombia es el doctor Carlos Gustavo Arrieta y el coagente es el doctor Manuel José Cepeda, que son los que están llevando con una serie de abogados internacionales ese caso ante la Corte. Como usted sabe, el procedimiento que se sigue en esos casos es que, en términos generales, un país presenta su memoria, es decir, las quejas que tiene sobre el particular, el otro contesta y se hace una segunda ronda escrita. Antes de dar su fallo, la Corte Internacional de Justicia convoca unas audiencias públicas en que los estados deben, en La Haya, señalar ante el tribunal en pleno cuáles son sus argumentos y hacer un resumen de sus argumentos para que la Corte posteriormente adopte una decisión con base a todos esos procedimientos que se han seguido. Eso es en términos generales, sin entrar en alguna serie de detalles que no son del caso en este momento. A ver, ex canciller, para resumir, estamos en la fase de la exposición oral, digamos, vamos para las fases de la exposición oral, donde las partes resumen los argumentos que tienen en su defensa. La pregunta, no me queda claro, ¿esto reúne las dos demandas, es decir, el pronunciamiento sobre las dos demandas y los resultados los debe, llegar a sus conclusiones La Haya en las dos demandas o son dos procesos separados? No he visto en este momento exactamente el boletín de la Corte. No sé si la Corte vaya a unir los dos casos, pero de todas maneras son dos casos diferentes. Uno es el cumplimiento del fallo
del 2012, y el otro, que es mucho más complejo, es de la plataforma continental extendida. No le puedo aseverar, porque no he visto el boletín, no he tenido tiempo de verlo, si la Corte puede en un momento determinado, tiene la opción de unir los dos casos y hacer unas solas audiencias. No lo sé. Ahora, Canciller Julio Londoño Paredes, entonces hay esos dos fallos en este procedimiento. La Corte Internacional de Justicia convoca, como usted lo ha explicado, una serie de audiencias como esta, la del 20 de septiembre, antes de adoptar una decisión. No se sabe si la Corte vaya a unir o no los dos casos. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de la toma de una decisión? Y si esta audiencia del 20 de septiembre es la primera de otras varias que eventualmente pueda convocar. No, en principio, si la Corte ha unido los dos casos, cosa que no lo puedo aseverar, no he revisado el boletín, la Corte tendría un plazo, no tiene un plazo fijo para hacerlo, pero generalmente la decisión se presenta después de unos 3 o 4 meses, aproximadamente. No es un periodo fijo el que tenga la Corte, pero generalmente lo hace dentro de esos términos de tiempo aproximadamente. Doctor Londoño, una curiosidad. La situación política de Nicaragua podría tener algún efecto o es puramente jurídico, no habría ningún elemento político que podría afectar la decisión de la Corte, o vaya uno a saber. Bueno, yo creo, en principio, la Corte debe actuar exclusivamente en derecho, no más, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional. Pero pues no hay que olvidar que de todas maneras los jueces de la Corte son seres humanos y puede ser que en el fondo, en algún momento determinado, tenga alguna influencia o alguna tendencia, pero naturalmente eso no se expresa. Canciller, otra pregunta. El gobierno colombiano denunció el Pacto de Bogotá. ¿Eso afecta de alguna manera todo este litigio? No lo afecta porque lo que quiere decir, ya Colombia en su momento alegó que la Corte no tenía competencia en la nueva demanda de Nicaragua porque había denunciado el Pacto de Bogotá, considerando que esa demanda tenía efecto inmediato, es decir, apenas Colombia denunciaba el Pacto de Bogotá, quedaba desvinculada del pacto. La Corte no lo consideró así y señaló que la desvinculación de Colombia al pacto tendría efecto un año después de la denuncia, y Nicaragua hizo la denuncia antes de cumplir ese plazo de un año. Lo que es evidente es que en este momento ya no hay posibilidad, no solamente de Nicaragua, sino de ningún otro país, de denunciar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que el gobierno de Colombia exprese su aquiescencia y esté dispuesto a hacerlo. Ex canciller Julio Londoño Paredes, en aras de que nuestros oyentes entiendan muy bien la magnitud de lo que está ocurriendo, de resultar adverso el fallo de la Corte Internacional de Justicia al término de 3, 4 meses, si es que esos plazos se cumplen, si llega a ser adverso para Colombia en este litigio con Nicaragua, ¿qué perdería el país en términos territoriales? Bueno, yo preferiría que eso lo señalara el gobierno. Yo tengo la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia reconozca los legítimos derechos de Colombia y que se dé cuenta que lo que está haciendo Nicaragua es simplemente tratar de, en alguna forma, avanzar sobre la jurisdicción marítima de Colombia en el área del Caribe. Entonces, veremos a ver cuál es la situación que se presenta en su momento y cuál es la decisión que adopte el gobierno sobre el particular. Ex canciller, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio. Con mucho gusto.
Julio Londoño Paredes, ex canciller y ex embajador. María Elvira, es bien importante entonces, ¿no? La audiencia del 20 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia para analizar este litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua, país que ha hecho una solicitud a la Corte sobre la delimitación marítima. Hay dos procesos, uno en relación con el cumplimiento del fallo de 2012 y otro sobre la plataforma extendida. Y ahora la Corte convoca esta serie de audiencias antes de adoptar una decisión que podría ser en términos de 3 o 4 meses, explica el ex canciller Londoño. Tema bien importante en este momento y con convulsión política en Nicaragua más aún, ¿eh? Correcto, es un litigio de hace mucho tiempo, donde ha habido muchas críticas internas sobre los negociadores y sobre la política de Colombia en su defensa de lo de Nicaragua, mientras que Nicaragua ha mantenido durante el tiempo esa defensa. Pero realmente, pues sí perdimos una buena parte, nos conservaron el archipiélago, pero perdimos una parte, y la clave está ahora en la plataforma continental extendida que tiene en medio la famosa reserva Seaflower, que tiene un valor biodiverso y ambiental muy grande y sobre el cual hay muchas preocupaciones. Vamos a ver qué dice la Corte, porque incluso el último fallo, pues el fallo de la Corte que nos tienen estos líos, en que nos quitaban esa parte, alguna parte, y decían que no había límites, que había que establecerlos, pues creó muchas críticas, muchos conflictos adicionales con Nicaragua, y creó una situación de hecho para los pescadores nicaragüenses que no se ha resuelto, para los pescadores colombianos que no se ha resuelto, porque dicen que les prohíben pescar donde habitualmente pescaban, y eso ha traído problemas internos en la isla. Así es, vamos a estar pendientes entonces de esa audiencia importante fechada para el 20 de septiembre.